regreso a Radio Isla 1320, en vivo con Anibel Sloan, hoy lunes de Aerostar. Vamos a hablar ahora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Una joya. Vamos a hablar del trasfondo, de cómo llegó Aerostar a Puerto Rico, de lo que han hecho, de lo que ha hecho Aerostar desde que llegó a Puerto Rico, desde que se privatizó nuestra joya. Cuando digo que es una joya es porque es un activo muy valioso para nosotros los puertorriqueños, nuestro aeropuerto internacional. Y lo que ha hecho Aerostar desde que se privatizó el aeropuerto, y sobre todo vamos a hablar de cómo el gobierno de Puerto Rico fiscaliza o deja de fiscalizar, evalúa o deja de evaluar el desempeño de Aerostar, el cumplimiento con las obligaciones contractuales que le impone el contrato de arrendamiento a Aerostar, y la intención del gobierno de Puerto Rico de extender durante un periodo, una década adicional, el contrato de Aerostar. Antes de eso, yo quiero que ustedes tengan algunos datos que son muy importantes tener en cuenta y que sorprenden, son realmente sorprendentes, y no se suele hablar de eso en el debate público. Lo primero que quiero que sepan es que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín actualmente es el único aeropuerto privatizado en todos los Estados Unidos. Sí, así como lo oyen. El único aeropuerto privatizado en todos los Estados Unidos. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, pues si fuera tan bueno para el país, ¿estarían privatizados otros aeropuertos? Eso es lo que uno de primera impresión tiene que pensar, o por lo menos por ahí uno empieza para buscar si ha sido o no ha sido bueno para Puerto Rico. Recuerden que el contrato con Aerostar lo firmó el exgobernador Luis Fortuño. Luego, cuando en noviembre del 2012 gana las elecciones el entonces luego gobernador Alejandro García Padilla, el país tenía la expectativa de que Alejandro García Padilla no estaría ratificando el contrato de privatización del aeropuerto, de nuestro aeropuerto internacional. ¿Y por qué el entonces gobernador Alejandro García Padilla lo tenía que ratificar? Bueno, porque hacía falta todavía el permiso y la autorización de la Agencia Federal de Aviación aprobando el contrato. Y luego de que llegó esa aprobación, hubo un movimiento grande en Puerto Rico para que el recién electo gobernador Alejandro García Padilla no ratificara el contrato, lo cancelara. El país entendía que no era bueno para Puerto Rico, y además que por qué privatizar uno de nuestros activos principales. Miren, estaba en contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Estaba en contra el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello. Se había organizado un grupo de la sociedad civil que se denominó PUEDE, por las siglas en español de Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto. Y la expectativa era que el nuevo gobierno, que había sido electo por el país del Partido Popular Democrático, que había decidido cambiar a Luis Fortuño, quien no pudo revalidar, porque había sido muy controversial esta decisión, que no lo ratificara. Sin embargo,
El 26 de febrero del 2013, el recién electo gobernador Alejandro García Padilla anunció que sí daría paso a la privatización de la operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina. ¿Qué razones dio? Y déjenme decirles algo. Alejandro García Padilla le ocurrió, aunque él no estaba beneficiando a su familia. La diferencia es abismal con lo que hizo la gobernadora con la Parguera, pero sí se parece en el sentido de que una de sus primeras acciones fue sumamente antipática para el país, fue una decepción para el país y eso marcó su cuatrenio, porque lo que empieza mal termina mal, pues ustedes lo saben, lo que empieza mal termina mal. Entonces Alejandro García Padilla empezó mal. ¿Por qué? Porque el país había votado por él con la expectativa de que él no iba a ratificar ese contrato de privatización de nuestro aeropuerto. Sin embargo, a los 2 meses de haber juramentado, unos días menos de 2 meses de haber juramentado, él le dijo al país, ¿saben qué? Pues sí, voy para adelante con la privatización del aeropuerto. Los argumentos o lo mismo que le pasó aquí a la gobernadora, que su primera acción fue para legalizar lo que es ilegal en la Parguera y afectar de forma detrimental y abusiva nuestros recursos naturales, valiosos y únicos, y peor aún para beneficiar a su familia. Y ella tampoco se va a poder quitar esa mancha de encima. Tampoco eso la persigue y la va a perseguir todo el cuatrienio. Pues Alejandro, ¿qué pasa? Cuando empiezan mal, terminan mal, porque ya la decepción es tan grande, el baño de agua fría es tan grande el que cogió la gente, el país, la decepción, la frustración, la expectativa se hizo sal y agua, que después de eso, miren, van como cuesta abajo. Después de eso van cuesta abajo y no hay forma de detener esa bola de nieve. Acuérdense, se va haciendo ¿qué? Más grande y más rápida. Entonces, el entonces gobernador Alejandro García Padilla lo ratificó. Dijo que sí, que se quedaba con la privatización con el argumento de que dar marcha atrás comprometería la credibilidad del país ante potenciales inversores y que pues eso amenazaría la estabilidad de los empleados de la autoridad de los puertos. También alegó que de él haber estado en el gobierno el cuatrenio anterior, él hubiera manejado el asunto de manera muy diferente. Pero dijo que lo había firmado Luis Fortuño y que ya el gobierno había hecho un compromiso y tenían unas obligaciones jurídicas que cumplir. Ya yo les dije que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y Jaime Perelló, el presidente de la Cámara, habían reclamado públicamente que se desistiera del contrato de alianza público-privada en el aeropuerto. Y descartó, el gobernador Alejandro García Padilla descartó que su empeño en continuar con la iniciativa de Luis Fortuño, que había sido firmado eso y había sido traído a Puerto Rico por Luis Fortuño, tuviera algún costo en su carrera política. Lo descartó, pues saben que ya la historia habló, no se lo tengo que decir, la historia habló. Mientras él decía eso, mientras hacía su conferencia de prensa en las afueras de la fortaleza, estaba el Grupo Puede. Estaban allí los ciudadanos manifestándose en contra de la privatización del aeropuerto y dijeron que la lucha continuaría. Bueno, ya yo no sé de esa organización, ya por lo menos yo no la escucho. Y entonces, ¿qué hizo Alejandro García Padilla? Pues miren, aquí está. Aquí está. Esto es importante para que ustedes vean cómo en Puerto Rico no se le dan seguimiento a nada. Cómo en Puerto Rico los gobernadores, miren, firman órdenes ejecutivas, firman leyes que se convierten, es más, no se convierten, son desde el día 1 letra muerta. No pasa nada, nadie las respeta, ni ellos mismos se aseguran de que se cumplan sus leyes.
Y eso ocurrió con la orden ejecutiva 2013-026 firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en febrero. En febrero, él ratificó el contrato de privatización del aeropuerto. Pues miren, en abril, él firmó 2 meses después una orden ejecutiva para crear la comisión evaluadora sobre la administración y operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Una orden ejecutiva que todavía está vigente. ¿Y dónde está la comisión evaluadora? ¿Y dónde están sus informes? ¿Y dónde están sus reuniones y sus minutas? ¿Y el resultado? Bien. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos pronto. Quédense con nosotros. Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha Análisis. Escucha la verdad. Escucha Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. La cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte. Sin importar dónde vayas, te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Y regresamos a Radio Isla 1320. Les estoy hablando sobre Aerostar, el trasfondo histórico, cómo es que llega Aerostar a Puerto Rico y cómo se ha dado o cómo no se ha dado la fiscalización por parte del gobierno de Puerto Rico de un contrato millonario. De lo que es nuestro aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Les decía que luego de que Luis Fortuño firmó el contrato de arrendamiento finalmente en el año 2012, a principios del 2013, en febrero del 2013, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos lo aprobó y entonces el recién electo gobernador Alejandro García Padilla lo ratificó y dijo: me quedo con el contrato de privatización en contra de las expectativas que tenía el país y de la oposición del país. Así que Alejandro García Padilla firma en abril del 2013 una orden ejecutiva para crear la comisión evaluadora sobre la administración y operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Cuál era el propósito? Bueno, pues esa orden ejecutiva expresamente establece que el propósito era fiscalizar el cumplimiento de Aerostar con el contrato de arrendamiento que estaba firmando con la Autoridad de los Puertos, ¿verdad? Con el gobierno de Puerto Rico. ¿Quiénes componen la comisión evaluadora? Pues según la orden ejecutiva son 7 miembros. Escuchen cuáles son. El primero es el secretario de la Gobernación. El segundo es el presidente del Senado de Puerto Rico. Creo que se están enterando ahora ellos de esto. El tercero es el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. El cuarto es el alcalde del municipio de Carolina. El quinto es el director de la Autoridad de los Puertos. El sexto es un empresario o empresaria del país. Y el séptimo, un líder de la sociedad civil. O sea, secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. Alcalde del municipio de Carolina, José Aponte. Director de los puertos, Norberto Negrón. Empresario y líder de la sociedad civil. Ellos componen la comisión evaluadora sobre la administración y operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín, y yo creo que se están enterando ahora mismo por esta que está aquí sentada hablando por este micrófono, que ellos ni lo sabían. De hecho, a mí me dicen, y yo busqué y no encontré, que no existe ni un solo informe de la comisión evaluadora sobre la administración y operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. En esa silla el gobernador Alejandro García Padilla estuvo sentado 4 años y esto lo hizo en su primer año de mandato. Él juramentó el 2 de enero del 2013.
Bueno, pues por eso es que les digo que ni siquiera hacen cumplir sus propias órdenes ejecutivas, igual que Pedro Pierluisi, se los he dicho aquí antes, él firmó una ley para un aumento salarial a los vigilantes de recursos humanos de $300 mensuales, se convirtió en ley. Bien, gracias, al día de hoy no les han dado, no han cumplido esa ley, no les han dado el aumento. Bueno, pero esta orden ejecutiva dice que la comisión recibirá de la autoridad de los puertos los informes y reportes preparados por esta autoridad como parte del proceso de monitoreo de las operaciones de Aerostar. La autoridad de los puertos le hace un monitoreo, presenta los informes a la comisión evaluadora, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y al final, miren, en la última página de la orden ejecutiva de Alejandro García Padilla, dicen, es el quinto párrafo, de tiempo en tiempo, la comisión podrá rendir y publicar los informes que entienda oportunos para informar al país sobre sus hallazgos y el resultado de sus labores fiscalizadoras. O sea, está diciendo, yo los estoy creando con una función que tienen una labor fiscalizadora, de fiscalizar a Aerostar. Dice, de tiempo en tiempo tienen que rendir y publicar informes con los resultados y hallazgos. La comisión evaluadora, entiendo yo que no ha rendido ningún informe desde el año 2013. Ahora también hay que señalar cómo que de tiempo en tiempo, señor gobernador, ¿cómo es posible que una orden ejecutiva sea así de liviana? No es, ay, miren, de tiempo en tiempo, cuando ustedes quieran, presenten un informe, pero ¿y qué es eso? Uno tiene que establecer qué falta de rigor. Uno tiene que establecer una fecha cierta, una vez al año, el 30 de junio, que es cuando termina el año fiscal del gobierno de Puerto Rico. El 30 de junio de cada año, la comisión presentará un informe con sus hallazgos y resultados y entonces le pone también unos requisitos a ese informe, le pone una fecha cierta, pero claro, si usted escribe de tiempo en tiempo, o sea, en otras palabras, cuando les dé la gana, pues ¿qué va a pasar? Lo que pasó. Aquí no han rendido informe alguno, aquí no se ha fiscalizado ese contrato de forma alguna. Bueno, para que sepan que esto existe. Seguimos y entonces en el año 2022, una década después, sale una noticia publicada que dice que el gobernador Pedro Pierluisi reconoce que el aeropuerto Luis Muñoz Marín debe mejorar. Un año después, debe mejorar. Ese es el lenguaje, debe mejorar. Significa que está incumpliendo con el contrato de arrendamiento. Eso lo vamos a ver. Y el 1 de mayo del 2022 se publica que Aerostar busca una extensión del contrato de arrendamiento. Miren, ustedes quieren saber por cuántos años se le dio a Aerostar el contrato de arrendamiento del pueblo de Puerto Rico. Pues miren, por nada más y nada menos que 40 años. 40 años. Es el contrato más largo, el segundo contrato más largo de privatización en la historia de Puerto Rico. El primero fue para la construcción del puente Teodoro Moscoso. Pues miren, 40 años, todavía faltan 27 años. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, pues yo les voy a decir solamente algunas, pero cualquiera que haya viajado recientemente, cualquiera de ustedes que haya viajado recientemente lo debe haber visto. Yo lo vi porque yo viajé en enero de este año. Yo lo vi. Las áreas de correas de maleta en estado sumamente deteriorado. El área de inmigración. Los baños sumamente deteriorados, sucios, algunos sin papel, sin jabón, se ven sucios. Hay goteras en todo el aeropuerto. Cuando llueve mucho, Aerostar manda a poner zafacones para las goteras que hay. Losetas rotas en el piso. La torre de control en algunas áreas tapados con madera desde el huracán María.
Ahora bien, ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico exigiéndole a la autoridad de los puertos, exigiéndole, estableciendo que todo eso, después de más de una década, constituye un incumplimiento de contrato? Eso no es todo. Eso no es todo. Una de las condiciones esenciales, señoras y señores, del contrato de privatización del aeropuerto para dárselo a Aerostar fue que Aerostar iba a buscar líneas aéreas para llenar el espacio vacío, el hub que dejó American Airlines y American Eagle cuando se fueron. Y adivinen qué, una década después, ese área continúa vacía, en abandono. No ha cumplido con lo contratado Aerostar. Y sin embargo, ha dicho Aerostar, porque Aerostar se defiende, y ha dicho que recientemente dijo Aerostar que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín no tiene nada que envidiarle a ningún aeropuerto del mundo. Han llegado a decir eso. Y ustedes saben que el Aeropuerto Internacional no se encuentra en el ranking entre los primeros 100 aeropuertos del mundo. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín no está ahí mencionado. No estamos ni siquiera entre los 100 mejores aeropuertos del mundo. Es más, en el Caribe estamos en quinta posición después de Costa Rica, Panamá, Punta Cana, Curazao, hasta Jamaica. Eso que dice Aerostar de que no tenemos nada que envidiarle a ningún aeropuerto del mundo no es correcto. Entonces uno espera que el gobierno de Puerto Rico sea fiscalizador. ¿Y qué ha ocurrido? Pues está ocurriendo todo lo contrario. Están chijichija con Aerostar, están, miren, agarraditos de la mano, están uña y carne, o bueno, esto no suena muy bonito, pero en mi pueblo dicen uña y mugre, que es todavía, miren, más cerca todavía que uña y carne, porque se mete ahí en el medio, así como lo oyen. Mañana, por ejemplo, hay una conferencia de prensa de Aerostar en el aeropuerto, porque mañana Aerostar va a anunciar la instalación de placas solares en el techo del estacionamiento. ¿Y quiénes van para allá? Pues para allá va el director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico y para allá va el SAR de Energía, que es también el director de lo que se llama P3, que es las alianzas público-privadas, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. También van para allá, miren, aplaudir a Aerostar, pero yo me pregunto, aprovechen para que den una vuelta con Aerostar por el aeropuerto y le pregunten cuándo van a terminar todo eso que yo les dije que es parte del contrato de Aerostar con Puerto Rico y que está en incumplimiento, porque el aeropuerto debería estar, miren, perfecto, en condiciones óptimas, debería estar que brilla, debería estar perfecto y no lo está. Pues además de aplaudir y pararse al lado allí del jefe de Aerostar, tienen que exigirle. Y digo que están uña y carne porque miren, ¿dónde estaban juntos la gobernadora y Aerostar? Ahora en enero en la Feria Internacional de Turismo FITUR, celebrada en Madrid, España. ¿Se acuerdan del FITUR? Donde se formó el escarceo, el reperpero, porque se fueron para allá muchísimos funcionarios públicos, legisladores, jefes de agencia, entre ellos Ciari Pérez Peña, la secretaria de la Vivienda, que acompañó a la gobernadora y al primer caballero del país allá a FITUR, todos pagados con fondos públicos. ¿Y qué pasó? Que allí en la Feria de Turismo se reunieron la gobernadora, el primer caballero José Jovín Vargas, con el principal ejecutivo de Aerostar en Puerto Rico, Jorge Hernández. Y estaba también la directora de turismo. Pero eso no quedó ahí. Hace aproximadamente 10 días, el 9 de abril, 10 días,
La Cámara de Comercio de España en Puerto Rico celebró una actividad aquí en Puerto Rico, en lo que había sido el Sheraton del Viejo San Juan, donde ¿quién era la oradora principal? Nuestra señora gobernadora Jennifer González. ¿Y quién era el principal auspiciador de la actividad? Adivinaron, Aerostar. Aerostar. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos? Pues tiene 7 miembros también, igual que la comisión evaluadora inexistente, 7 miembros. El presidente es el secretario de Transportación y Obras Públicas, el doctor Edwin González. También forma parte de esa junta de directores el director de AFAF, Francisco Domenech. Les digo que son Cuca Gómez en esta administración. El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, el licenciado Norberto Negrón. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard. La directora ejecutiva de Turismo, Willianet Robles. El director ejecutivo de Fomento Industrial, Roberto Lefranc Fortuño. Un representante del interés público que fue confirmado ahora en enero del 2026, Alberto Rosario Rivera. Hay fotos de él con Tomás Rivera Chats allí celebrando en el Senado su confirmación. Yo les pregunto a ustedes, yo solo pregunto, si usted le encomienda a alguien pintar su casa, contrata a alguien para pintar su casa y la persona, miren, ha pasado muchísimo tiempo, meses, y todavía no lo termina. Y usted llega a hablar con la persona y usted le dice, mira, él le dice, mira qué bonito me ha quedado esto, lo que pinté, olvídate que nadie se me para al lado. ¿Y usted qué va a hacer? Celebrarlo, decirle te felicito, irse a comer y decirle ahora te voy a dar otro contrato más para que pintes también la casa de mi mamá. O usted le va a preguntar, un momentito, está muy bien lo que hiciste, pero ¿cuándo tú vas a terminar el resto? Perdóname, porque ya tú estás en violación del contrato que decía que tú ibas a pintar la casa en un mes y tú vas por 3 meses y te falta la mitad. Dime, tú me tienes que dar una fecha cierta de cuándo tú lo vas a terminar. Si no, mira, déjalo aquí, me devuelves el dinero, se acabó el contrato, esto no funcionó. Si es el dinero de ustedes, de usted que me escucha, usted no haría eso. Eso no es la lógica, ¿verdad? Pero ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no lo hace? ¿Por qué no lo hace y está considerando una extensión de 10 años adicionales para Aerostar? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Como cuando uno dice, espérate, pero es que eso suena bien raro. Y déjenme decirle algo. Mis fuentes me dicen que quien está empujando la intención de renovar por 10 años más ese contrato es la AFAF. ¿Y quién es el director de la AFAF? Pues el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Pero me dicen más, mis fuentes me dicen, porque esto lo trató Ricardo Rosselló y no se hizo. Esto lo trató Luis Fortuño y no se, después de Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi, y no se logró. Y ahora está tratando de hacerlo Jennifer González, extender durante 10 años este contrato que cuando no se ha demostrado ni cumplimiento con el contrato actual y cuando no se ha demostrado que sea bueno para el pueblo de Puerto Rico. ¿Es bueno para quién? Para Aerostar. Pero ¿saben algo? Que este gobierno ha ido más lejos que los anteriores. Mis fuentes me dicen que ya se está preparando el borrador del contrato de extensión en un bufete de abogados de Atorrey. Eso, miren, ya está caminando y están preparando el borrador del contrato de extensión. Me dicen, mis fuentes me dicen, que podría haber pago de comisiones a consultores o cabilderos que están trabajando para que se logre la intención de extender ese contrato. Y por último, me dicen mis fuentes que hay un importante analista político del país en la nómina de Aerostar, con una iguala mensual. No les voy a decir el nombre, aunque yo lo sé.
con una iguala mensual. A mí no me consta que hoy lunes 20 de abril de 2026, está vigente ese contrato. A mí sí me consta que hace 2 años todavía estaba vigente. No tengo por qué pensar que no lo está, pero sí les tengo que decir que me consta que estaba vigente hace 2 años. Por eso es que están pasando las cosas que están pasando, como una carta de la congresista Val Hoyle del 18 de marzo de 2026, del mes pasado. Una congresista de los Estados Unidos le ha escrito una carta fechada marzo 18 del 2026 al secretario del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, Sean P. Duffy, y al administrador del Federal Aviation Administration, Brian Bedford. Y le ha escrito una carta pidiéndole precisamente que se investigue lo que está pasando con el contrato de Aerostar, que no se ha fiscalizado, y de qué manera el incumplimiento de Aerostar puede estar afectando a los empleados de la Autoridad de los Puertos, a los concesionarios puertorriqueños de el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y la intención de extenderlo, porque ni el gobierno de Puerto Rico lo está fiscalizando, ni el gobierno federal parece estar fiscalizándolo tampoco. Es que acuérdense que es el único aeropuerto privatizado en todos los Estados Unidos. Esa carta de la congresista ya fue enviada. No solo eso, el 9 de abril, también hace prácticamente 11 días, el senador Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico, radicó una resolución pidiendo precisamente una investigación, aquí está, miren, Senado de Puerto Rico, petición 2026-0051, 9 de abril, presentado por el señor Hernández Ortiz. Y es, miren, para requerirle documentación al director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. El director de las Alianzas Público-Privadas, ya les dije que es Josué Colón, el zar de energía, que muchos sombreros tiene. Y para que se le pida la siguiente información detallada. Un informe que informe si el gobierno de Puerto Rico lleva a cabo conversaciones para extender o renegociar el acuerdo establecido entre las alianzas público-privadas y Aerostar Airport Holdings LLC en torno a la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para que de la respuesta ser en la afirmativa, informe las causas que justifican dicha extensión o renegociación a ese acuerdo y el proceso que llevaba a cabo el gobierno para cumplir con la ley de las alianzas público-privadas, para que provea cualquier informe o documento donde se refleje el trabajo realizado por la alianza público-privada para conocer el cumplimiento contractual de la empresa Aerostar con los términos y las cláusulas del contrato actual. Le hacemos un llamado al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a que le dé curso a esta petición de requerimiento de documentos, porque si firman el contrato de extensión de 10 años, después puede ser demasiado tarde. Y Aerostar no ha demostrado al día de hoy ni ha presentado evidencia de que ha cumplido a cabalidad con el contrato de arrendamiento. No solo eso, ¿por qué razón se está empujando? Hay tanto interés en extender un contrato que ni ha sido cumplido a cabalidad, que todavía le faltan 27 años de contrato y que no se ha demostrado que es bueno para Puerto Rico. Pues entonces, ¿es bueno para quién? Pues eso es lo que hay que contestar, eso es lo que hay que buscar antes de que se pueda firmar ese contrato. Miren, el director ejecutivo, el licenciado Norberto Negrón Díaz de la Autoridad de los Puertos, aquí está, ha convocado el 31 de marzo de 2026 una reunión ordinaria de la Junta
de directores de la Autoridad de los Puertos para el jueves 30 de abril. Miren, dentro de 10 días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el salón de conferencias de la oficina del director ejecutivo. Están convocados. Se va a discutir la extensión del contrato. Se va a discutir el borrador de contrato que ya está preparado. Yo les voy a decir las preguntas que le tengo al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. Él me está escuchando, están grabando el programa para que cuando venga el jueves esté preparado para contestarlas. Y también vamos a hablar con el ex representante José Rivera Madera, que en la administración pasada, en el cuatrienio pasado, también presentó una resolución precisamente para que la Autoridad de los Puertos y la Alianza Público-Privada rindieran cuentas al país del desempeño de Aerostar. Quédense con nosotros que regresamos después de la pausa. Radio Isla 1320. Información responsable, análisis profundo y la voz que conecta contigo. Esto es Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Regresamos a Radio Isla 1320. Tenemos en línea al ex representante José Rivera Madera. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Anibel. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. He querido llamarlo porque estuve haciendo en el fin de semana una investigación sobre la manera en que el gobierno de Puerto Rico, si alguna, ha fiscalizado el contrato de Aerostar como para que tengan la intención de extenderle, cuando todavía faltan 27 años, una década adicional. Y me encontré con que usted presentó en el cuatrenio pasado una resolución, la resolución de la Cámara 795, para precisamente que la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizara un estudio sobre la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín desde que pasó a manos de Aerostar Airport Holding. Dígame cuál fue su iniciativa, si quedó aprobado y qué pasó después con esa iniciativa legislativa que de su parte. Sí, pues, licenciada, nosotros comenzamos una investigación a petición de varios sectores en Puerto Rico que argumentaban varias cosas. La primera, de que Aerostar Holdings no había hecho la inversión que había prometido cuando se firmó la tan celebrada alianza público-privada, donde pasa a manos del Aeropuerto Internacional de Isla Verde, Luis Muñoz Marín, a manos de esta compañía. Y otras personas que decían, como usted bien argumenta, que en Puerto Rico hay un problema bien grave con quien fiscaliza la APP, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo vimos en Genera, lo hemos visto en Luma y lo hemos visto en Aerostar, y al final del día, lo que recuerdo, ¿verdad? Estaba repasando notas sobre esa investigación. Número uno es que, como siempre, nadie sabe quién tiene la finalidad, ¿verdad?, de realmente fiscalizar si se cumplieron con las métricas, porque para comenzar las métricas no existen, ¿verdad? Nosotros lo que escuchábamos era que si había aumentado el tráfico en el aeropuerto, hicimos unas vistas. De hecho, en el aeropuerto vimos las condiciones en que se encontraba en aquel momento, que no están muy distantes a cómo se encuentra en el día de hoy. Y yo recién llegué por allí el viernes de un viaje de Washington DC. Así que, a grandes rasgos, eso era lo que estábamos buscando, si el dinero que había generado Aerostar lo que había prometido invertir en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, pues se había cumplido. En aquel momento la contestación era que no, ¿verdad? Pues obviamente yo me he despegado del tema en los últimos años, pero en aquel momento era que no, pero habían unas promesas de que en cierto tiempo se iba a volver a hacer algo. Por eso es que a mí me toma
por sorpresa, y me imagino que a ustedes también, a la mayoría de los puertorriqueños, de que ya se esté hablando cuando falta tanto tiempo para que ese contrato venza, ya se está hablando de una renovación. Así que yo por lo menos lo que logramos investigar en aquella ocasión, uno arrojaba que Aerostar no había cumplido con la cantidad de dinero a invertir, dos, que las condiciones del aeropuerto Muñoz Marín no habían mejorado grandemente cuando estaba en manos del gobierno de Puerto Rico, y tres, que la gente que estaba entrando con los números que estaban aumentando post pandemia era gente, en su inmensa mayoría, friends and family, no necesariamente, ¿verdad? Turistas o gente nueva a Puerto Rico. Y bueno, los tres hallazgos más grandes, pero el más preocupante, como usted bien dice, sigue siendo el de por qué se le va a extender un contrato a una compañía que todavía no sabemos si el contrato original está rindiendo fruto. De hecho, a mí me pasó lo mismo. Yo estuve ahora en enero, hace 2 o 3 meses, viajé. Y también me sorprendió que la diferencia entre lo que yo veía antes y lo que hay ahora no es una diferencia considerable, o por lo menos no cumple con las expectativas de lo que uno pensaba que iba a provocar o a producir la privatización de nuestro aeropuerto internacional. Cuando usted se refiere a que en las condiciones en que lo encontró, ¿qué condiciones? Mencione algunas de las condiciones para los radioescuchas que sepan cómo está eso actualmente. Mira, el problema, uno de los problemas grave siempre ha sido el asunto de los baños, ¿verdad? Que no se le da el mantenimiento correcto, hay unas partes del techo donde todavía pues, hay manchas, los asientos mismos de los gates de espera, parece que, ¿verdad? Parece que fueron los que pusieron cuando fundaron el aeropuerto, y uno pensaría que esas son las cosas cosméticas más básicas para poder dar una buena impresión a los que nos visitan, o un buen servicio a los que frecuentan el aeropuerto, ¿verdad? Por razones de trabajo o por salud o por lo que sea. Pero también me encontré con muchos concesionarios que cierran súper temprano. La gente que viaja ya después de las 7, 8 de la noche, pues tiene problemas para comprar en algunos de los concesionarios del aeropuerto, y así por el estilo. Entonces, cuando uno hace esa comparación, por ejemplo, como yo le dije, yo viajé a DC, y cuando uno hace la comparación, cuando llegas a otros aeropuertos de otras jurisdicciones, que no necesariamente todos son privados, ¿verdad? Hay muchos que todavía los operan los estados. Pues tú dices, pero pues, entonces, ¿dónde es que estuvo la mejoría del aeropuerto internacional? Porque pues siguen los atrasos en los vuelos, aunque eso tiene que ver más con las aerolíneas, ¿no? Pero sigue habiendo los mismos problemas que habían cuando estaba en manos del gobierno, pero no vemos que se haya hecho una inversión gigante realmente para cambiarle la cara al aeropuerto. Incluso sigue habiendo el mismo problema de estacionamiento, ¿verdad? El estacionamiento del aeropuerto siempre está lleno, o siempre es un problema, y siempre hay algún tipo de algo dañado, o las máquinas que para cobrar no cobran efectivo. Son pequeñas cosas que hacen en la experiencia del viajero, en vez de más confortable, pues la hace más difícil. Y entonces, para ilustrar pues al país, cuando ocurre eso, que una comisión en este caso de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, lleva a cabo unas vistas públicas como parte de una investigación, encomienda un estudio, y la respuesta, como usted nos ha dicho hoy aquí, la respuesta es que no, que el aeropuerto no se encontraba en condiciones óptimas y que Aerostar no había cumplido, o por lo menos no se había demostrado que había cumplido con todas sus obligaciones contractuales. ¿Qué ocurre con ese informe? Porque eso es un trabajo loable, lo que ustedes hicieron allí en la Cámara de Representantes, un buen trabajo. ¿Qué ocurre con ese informe? ¿Se le envía a la autoridad de las alianzas público-privadas, a la autoridad de los puertos? ¿Se queda allí archivado en la Cámara de Representantes? ¿Qué se hace con ese informe? ¿Alguien lo puede retomar ahora para ver lo que está pasando? De hecho, eso debería ser el proceso, que alguien vuelva a retomar el tema y podamos entonces darle seguimiento a todos los señalamientos que se hicieron en aquel momento. Pero cuando cuando un cuerpo hace una investigación sobre el tema que sea, está sirviendo como un ente asesor y brindando
opinión y brindando consejos y levantando hallazgos para que sea el ejecutivo quien es que al final del día es quien tiene la obligación de administrar y pasar revisión sobre el contrato, pueda entonces tomar las determinaciones verdad de presionar, de reunirse, de pedir explicaciones, de multar si es necesario, si el contrato tiene unas cláusulas para poder obligar al privatizador a que cumpla con los estipulados. Pues todas esas cosas son las que se supone que el gobierno ha hecho, pero por eso por eso es que me preocupa tanto que a tanto tiempo para que venza ese contrato ya se está hablando de una renovación. Uno tendría que pensar que no necesariamente la preocupación tiene que ver con la mejora del aeropuerto o que esté en buenas manos por más tiempo, sino que tiene que ver con alguna otra razón económica que a quien favorecería solamente sería al privatizador y no al pueblo de Puerto Rico, porque imagínense, después de un contrato tan grande asegurar por lo menos una década más faltando tanto tiempo es un buen asset para poder presentarse en cualquier banco. Muchísimas gracias a José Cheito Rivera Madera. Muchas gracias por contestar nuestra llamada, por compartir esa experiencia con el país, por corroborar lo que yo estoy diciendo, lo que mis fuentes están señalando. Ya continuaremos hablando sobre este tema. Bien, déjenme decirles algo. Tengo una amiga, y esto es en son de broma, que ya lo dice, pero yo tengo una amiga que dice, piensa mal y acertarás. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa de hoy. Y seguimos en Radio Isla 1320 en vivo. Hoy lunes, soy Anibel Sloan, hablando de lo que le conviene a Puerto Rico, hablando de cómo los puertorriqueños, pues privatizamos valiosos activos de nuestro país y luego aquí nadie lo fiscaliza, el gobierno no se ocupa de realmente conocer lo que está haciendo ese privatizador, si está cumpliendo con todas las disposiciones contractuales, con sus obligaciones. Quiero darles unos detalles adicionales. Bajo el contrato, Aerostar se comprometió a invertir 1.4 billones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y hasta el día de hoy no ha habido una auditoría forense para determinar qué cantidad de esos 1.4 billones han sido invertidos hasta el día de hoy y si Aerostar los invirtió de sus propios fondos como se supone o si ha realizado las mejoras con los fondos federales que recibe Puerto Rico, porque para que ustedes también lo sepan, los fondos federales que recibe Puerto Rico por concepto de diferentes leyes de recuperación, por ejemplo, no van a la autoridad de los puertos ni van a las alianzas público-privadas, se le entregan íntegramente a el operador privado, a Aerostar, quien ha hecho muchas de las mejoras, se alega que ha hecho muchas de las mejoras con los fondos federales y no con sus propias ganancias, que era como se supone. Sumado a eso, también quiero decirles que Aerostar no opera ningún otro aeropuerto en el mundo porque fue creado Aerostar para participar de la licitación para el contrato de privatización de nuestro aeropuerto. Aprovecho para decirles que tiene también y ha tenido problemas de seguridad el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ya bajo Aerostar en el 2017, la oficina del fiscal federal para el distrito aquí de Puerto Rico lo identificó como uno de los puntos más grandes de distribución de drogas en el Caribe. En el año 2022, en una vista ante la Comisión de Turismo del Senado, el entonces director ejecutivo de Puertos, Joel Pizza, admitió que el aeropuerto no cuenta con todos los law enforcement officers que se requieren para cumplir con los estándares de Transportation Safety Agency, del TSA,
Miren, en el 2022, esto fue reportado en la prensa, un hombre saltó la verja del aeropuerto, ingresó al perímetro de seguridad de las pistas, se robó una camioneta Ford, esto fue como una película, y transitó por las pistas y taxiways del aeropuerto. Eso ocasionó que se desviara el tráfico aéreo que se encontraba en Final Approach. Individuo embistió el portón del checkpoint de seguridad número 1 para huir, y adivinen que no lo alcanzaron hasta que iba por la ruta 66. En el año 2022 se reportó incidente de carjacking en el aeropuerto mediante el uso de arma de fuego. Despojaron al hombre de una Dodge Ram del 2020. Se robaron esto, siéntense, no lo van a creer, los cuadros en los terminales del aeropuerto, unos cuadros gigantes, enormes, se los robaron. Y hace menos de un año, en julio del 2024, también se robaron la corona de Miss Mundo República Dominicana del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y antes de decirle al director ejecutivo de puertos las preguntas que les tengo, miren, escúchenme porque está buenísimo lo que viene. Ustedes ya saben, vamos a regalar aquí en Radio Isla 1320 a nuestros amigos. Gracias a nuestros amigos de Frontier Airlines. Hoy estamos regalando un voucher de $250 para que te vayas, mira, viajando a uno de los 22 destinos de Frontier. 22 destinos, sí, así como lo oyes. Un voucher de Frontier Airlines valorado en $250. ¿Quieres viajar? Pues esta es tu oportunidad. Simplemente mira, la dinámica es bien sencillo. Llama por teléfono aquí a Radio Isla. El segundo que llame y entre al aire se lleva el voucher de $250 para que se vayan de viaje. Ahora mismo marca el 787-292-1703. 292-1703 o 292-1704. 787-292-1703 o 292-1704. Repito, 292-1703 con 787 o 292-1704. Y ese voucher de Frontier Airlines puede ser tuyo para que viajes a uno de 22 destinos. Vamos a ver quién es el viajero con suerte. Llamen lo tenemos, Iraquí, lo tenemos. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, con Diego Prat. Diego, saludos, qué bueno que estás escuchando nuestro programa. Pues te ganaste el voucher de $250 para que te vayas de viaje con Frontier Airlines. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí, mucho. Pues qué bueno, ya pronto puedes empezar a hacer la maleta, no te vayas del aire, que van a tomar tus datos y tu información de contacto para que puedas venir a recogerlo. Muchas felicidades, Diego. Bueno, y aquí están las preguntas, Y yo les digo algo, en Puerto Rico no podemos seguir tomando livianamente la administración pública, la manera en que se manejan los fondos del pueblo, del país, y cosas como esta, un contrato billonario para el pueblo de Puerto Rico. Estamos nosotros, el país, estamos obteniendo el dinero que se supone, la ganancia que se supone, el beneficio que se supone del contrato de Aerostar. Aerostar está cumpliendo con el contrato que firmó con el país. Se dice que no lo digo yo. Ahí ustedes escucharon a Rivera Madera, una investigación que se llevó a cabo, en unas vistas públicas en el pasado cuatrienio, y que determinó que no, que Aerostar está en incumplimiento contractual. Le faltan 27 años. No solamente es que no les renueven el contrato, es que le tienen que exigir que cumpla, porque ese dinero no es de Aerostar, ni es de los funcionarios públicos que están ocupando esos puestos, ni es del gobierno de Puerto Rico, es del país, es de la gente. Y nosotros tenemos derecho a aspirar, por lo que se le paga a Aerostar, aspirar a tener uno de los mejores aeropuertos del mundo, cuando eso no ha ocurrido. Y ya han pasado, señoras y señores, 13 años, 13 largos años desde la privatización. Entonces, ¿qué uno puede pensar de por qué hay intención y por qué el gobierno está empujando la renovación, que se le extienda el contrato por 10 años adicionales a Aerostar? ¿Por qué están agarraditos de la mano?
en lugar de estar cuestionándole y exigiéndole que rinda cuenta, que termine los trabajos que no han terminado, que cumpla con todas las promesas que hizo Aerostar cuando se le otorgó el contrato de arrendamiento, que trate bien a los concesionarios puertorriqueños, porque está incumpliendo Aerostar también. Se supone que solamente se encargara exclusivamente de la aeronáutica. Pero no, Aerostar se ha metido también a ser concesionario de convenience store, de bebidas, comidas, regalos, cosas que no le toca a Aerostar. Está incumpliendo el contrato y está desplazando a los concesionarios puertorriqueños, incumpliendo. ¿Y qué hace entonces la autoridad de los puertos? ¿Qué hace entonces las alianzas público-privadas? Aquí están las preguntas que le vamos a hacer al licenciado Norberto Negrón. Tomen nota, sé que están tomando nota. Ok, la primera, ¿es cierto? Dígale usted al país si es cierto o no que se está considerando la extensión del contrato de Aerostar por 10 años adicionales. Extenderle el contrato por una década adicional cuando todavía faltan 27 años de contrato y cuando están en incumplimiento. Dígale usted al país si es cierto o no es cierto que ya se está trabajando el borrador del contrato de extensión en un bufete de abogados. Dígale al país quién firmó ese contrato con ese bufete de abogados, si fue la autoridad de los puertos, si fueron las alianzas público-privadas, si fue AFAF, para que preparen el contrato de extensión por una década adicional. Dígale al país cuál es la necesidad de esa extensión cuando todavía quedan 27 años del contrato actual. Dígale al país quiénes son los cabilderos de Aerostar para lograr esta extensión de contrato. ¿Quiénes han hablado con usted? Dígale al país quién está empujando el contrato de extensión de Aerostar. ¿La gobernadora ha hablado con usted? ¿La gobernadora sabe que se está preparando ese borrador de contrato o no lo sabe? Dígale al país si usted en la reunión ordinaria que convocó, para dentro de 10 días, el 30 de abril, allí en sus oficinas, si usted en agenda tiene la extensión del contrato de arrendamiento para Aerostar. Dígale al país qué criterios se evaluaron para determinar que esa extensión en este momento es buena para Puerto Rico. Dígale por qué no se realiza una auditoría fiscal y para ver cuánto de esos 1.4 billones de dólares realmente han invertido de sus fondos Aerostar en Puerto Rico. Dígale al país quiénes tienen que aprobar esa extensión, si es la agencia federal, si es la Junta de Supervisión Fiscal. Y contéstele al país si eso es cierto o no es cierto. Dígale al país si hay un analista político que habló con usted sobre la extensión de este contrato. Y dígale al país cuándo usted le va a exigir a Aerostar el cumplimiento cabal, total y absoluto con el contrato de arrendamiento que está vigente con el pueblo de Puerto Rico. Dígale al país si Aerostar ha ofrecido comisiones para lograr la extensión de ese contrato.